sentidos. Primero, que en la Constitución quede completamente definido el delito de corrupción, que no se hable de hechos de corrupción, que tengamos ya, como dicen los abogados, tipificado la corrupción o tipificada la corrupción como delito y que sea delito grave y que el que cometa un acto de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso sería un gran cambio, que no es extraño y lamentable que no sea delito grave el cometer un acto de corrupción o los hechos de corrupción no sean considerados como delito grave. Eso corresponde a los legisladores, corresponde a todos, corregirlo para iniciar una etapa nueva. Cero corrupción, limpiar de corrupción nuestro país, que es una vergüenza que ocupemos el lugar 135 en corrupción en el mundo, de los países con más corrupción en el mundo. Esto es una gran reforma, el que en la ley y en los hechos se termine con la corrupción. Lo segundo, el que no haya impunidad, que acabemos con la impunidad. La Constitución de 1824 establecía el castigo al presidente de la República por hechos de corrupción. En la Constitución de 1857, a pesar de ser una Constitución avanzada, ya se establece que el presidente de la República en funciones no puede ser juzgado por corrupción, solo por traición a la patria y por delitos electorales. En la Constitución de 1857. En la Constitución que estamos recordando el día de hoy, no hay ningún cambio. Se mantiene que al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y se le quita de que puede ser juzgado por delitos electorales hasta la fecha. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción y que se terminen los fueros y se terminen los privilegios en todo el gobierno. Esa es la gran reforma que hace falta también en este tiempo. Y lo otro, que es una asignatura pendiente, que ni en la del 24, ni el de 1857, ni en la Constitución del 17 se profundizó: la democracia. No tenemos un auténtico sistema político democrático. Necesitamos hacer valer la democracia, como lo establece el artículo 27. Lo decía el licenciado Muñoz Ledo. Estamos hablando de una reforma de 1940 a la Constitución, al artículo 3, pero no estaba considerado en las tres constituciones como algo fundamental.
cuando por eso fue la revolución de 1910, con el lema del sufragio efectivo, que es voto efectivo, democracia efectiva, y la no reelección. Tenemos que establecer una auténtica democracia, acabar con los fraudes electorales, que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a dar mucha fortaleza moral. Ahora mismo, ¿qué es lo que le está dando nueva viabilidad a la República? La democracia. Lo sucedido el día 1 de julio, eso fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera. Entonces, por eso tenemos que dejar establecida la democracia como sistema político y como forma de vida, como lo establece el artículo 3 constitucional. Se decide sobre el dominio de la nación, de el suelo y del subsuelo. Se decide que los recursos naturales son de dominio de la nación. Eso es muy importante, porque en el porfiriato se habían entregado grandes extensiones de tierra a las compañías petroleras para la explotación del petróleo. El primer pozo petrolero que se perforó fue en 1901 en San Luis Potosí, en Ébano, San Luis Potosí. Y las compañías petroleras extranjeras dominaban. Se dejó hasta el final la aprobación del artículo 27 y se estableció el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo, sobre el petróleo, que es de la nación, no del Estado, mucho menos del gobierno. El petróleo es de la nación. Desde entonces, fue tan importante esa decisión que se le debe a los constituyentes. Yo aquí hago el compromiso de cumplir en todo momento la Constitución. En los tiempos más aciagos de predominio de la dictadura porfirista, en una casa en el centro de la Ciudad de México, donde estaban los talleres del periódico opositor El Hijo del Ahuizote, un día como hoy, 5 de febrero, pusieron los hermanos Flores Magón y Daniel Cabrera, porque la policía porfirista había invadido el periódico y había destruido la imprenta. Unos días antes pusieron una manta que decía: la Constitución ha muerto. Nosotros podemos decir, y esto es muy satisfactorio, la Constitución no ha muerto. ¡Que viva la Constitución! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!